Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy martes 9 ya de abril vamos a continuar la palabra de Dios a través del TCD. Hoy día vamos a hablar de unos versículos muy bonitos que están en Primera de Reyes 3 del 1 al 15. El título es Sabiduría para gobernar. Dice: Salomón estableció parentesco con el faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa de Jehová, y los muros en torno a Jerusalén. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos tiempos no había una casa edificada al nombre de Jehová. Pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En Gabaón se le apareció en sueños Jehová a Salomón una noche, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, comprendió que era sueño. Luego fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. Sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. También ofreció un banquete a todos sus siervos. Nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. En estos últimos días estamos viendo la transición del reinado de David a la de su hijo Salomón. Vemos que todos estos días han habido momentos difíciles en los que David, siendo ya muy anciano, tuvo que pasar, y para que Salomón también asumiera el reinado, también enfrentó circunstancias que de repente también fueron difíciles de enfrentar, pero ya Salomón estaba frente ya a un reinado. Era un hombre joven, inexperto, que estaba comenzando una responsabilidad que Dios le había dado en sus manos, y que hemos visto la palabra a través de los libros de la Biblia, en donde hemos visto la historia de muchos hombres que asumieron un reinado en el pueblo de Dios. Y hemos visto cómo algunos de ellos han asumido esta responsabilidad con mucha sabiduría,
con un corazón recto delante de Dios, como fue en el caso de David. Y también Dios, cuando ponía hombres delante del pueblo, Él esperaba que estos puedan asumir este cargo como Él les demandaba, con justicia, con rectitud, de acuerdo a la palabra de Dios, cumpliendo sus mandamientos. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, en Reyes, ¿no? Y en alguna parte de estos libros se explica, ¿no? Los reyes que han estado asumiendo este lugar, y decía, ¿no? Este rey estaba en los caminos de Dios, y este rey hacía lo malo delante de Dios, y este rey estaba en contra de la voluntad de Dios y hizo lo malo y perverso delante de Dios. Y cuando Dios pone a estos hombres, a estas personas a asumir esta responsabilidad, cada uno de ellos tomó la decisión de seguir de acuerdo a la voluntad de Dios con sus preceptos y mandamientos, o no hacerlo. Dios le dio la responsabilidad, pero no los obligó a asumir una dirección. Él les dio la oportunidad de elegir cómo quieres tú dirigir a mi pueblo, cómo quieres tú dirigir un reinado. ¿Quieres hacerlo con mis preceptos? Entonces te va a ir de esta forma. Si quieres hacerlo con tu propio discernimiento, es muy probable que pase esto, o va a pasar esto, que es la destrucción, que es la muerte, que es el pecado, el dolor. Y cada uno eligió. David en este caso fue un hombre que se equivocó, que cometió errores, pero que fue un hombre que buscó de Dios, se esforzó en agradar a Dios, en ir y pedir perdón, en asumir su responsabilidad, en asumir el pecado que cometió y buscar el corazón de Dios, que Dios pueda perdonar aquellas cosas que él hizo. Y eso se llama humildad. Él reconoció que no era capaz tal vez de poder hacer todo correctamente, pero que necesitaba de Dios para que él lo pueda levantar. Y Salomón era un joven que necesitaba conocer mucho acerca de esta posición y esta actitud de poder ir delante de Dios, de presentarse delante de Dios y decir: soy un hombre joven, dice en el versículo 7, dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Él reconocía su condición, reconocía que él tenía tantas limitaciones como ser humano, que había muchas cosas que él no podía hacer. Él no tenía el conocimiento, no tenía la experiencia, no tenía tal vez la capacidad de poder asumir esa responsabilidad que Dios le estaba dando. Y tenía ese temor de poder hacerlo lo mejor posible, porque era algo que Dios mismo le estaba delegando. Y si yo me pongo a pensar, si yo analizo tal vez cuántas personas asumen una posición de autoridad, una posición de mucha responsabilidad, y cuántas veces esta persona toma esta actitud de decir: soy inexperto, necesito cosas que tal vez no tengo en este momento, necesito ayuda, no puedo solo, necesito aprender. ¿Cuántas veces hemos visto ese nivel de humildad de esa persona que asume esta responsabilidad, esa necesidad de poder aprender y de poder recibir
ese aprendizaje, ese conocimiento que necesita para hacer bien esa función. Nosotros como cristianos tal vez no tenemos un lugar, una posición muy alta, como un reinado, como como un cargo de presidente, un cargo de congresista, que a mí realmente me gustaría que nuestros presidentes, nuestros congresistas tengan esta actitud, pero hemos visto que muchas veces, al contrario de sentir esa necesidad, de repente de la necesidad de poder asumir esta responsabilidad con temor, con ese deseo de hacerlo bien, muchas veces llegan con un nivel de soberbia, de autosuficiencia, que piensan que todo lo saben, que todo lo pueden, que son capaces de todo, cuando eso no es así. ¿Y cuántas veces nosotros hemos recibido una autoridad de parte de Dios para hacer cosas pequeñas o para hacer cosas más grandes, y hemos tenido una actitud similar a la de Salomón, que hemos tenido ese temor reverente de decir: Señor, esto me lo has dado y quiero hacerlo bien, ayúdame, no me siento capaz de hacerlo de la forma como tú me has mandado a hacerla, pero yo necesito que tú me des la sabiduría para poder asumir esta responsabilidad de la mejor forma. Capacítame, ayúdame. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos las responsabilidades, las oportunidades que Dios nos pone en nuestras manos de esta forma? A Dios le agradó que Salomón tenga esta actitud de decir: yo no puedo por mí mismo. Tal vez tengo muchas habilidades, pero no son suficientes para asumir correctamente esta función. Muchas veces Dios nos pone en circunstancias que tal vez no somos suficientes. Yo me he sentido así muchísimas veces. Tal vez, no sé, tal vez sí he sido capaz, pero me he sentido insegura y no me he sentido realmente suficiente. O es que realmente no he sido suficiente y he necesitado más. Pero en esos momentos de necesidad, tal vez, de sentirnos que no llegamos, es cuando tenemos que aferrarnos al corazón de Dios y decirle: Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos des la sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría proviene de Dios, que de Él proviene la sabiduría, el conocimiento, que en Él está todo eso que solamente le tenemos que pedir y que Él nos lo da. Ese discernimiento de saber lo bueno y lo malo. Uno dice: no, pero todos sabemos, eso es simplemente criterio, pero muchas veces ese sencillo criterio que tal vez decimos es tan fácil de entender, es sencillísimo, muchas veces no lo tenemos y nos equivocamos y erramos y tomamos malas decisiones. Y en algunas oportunidades, como en el caso de Salomón, el tomar una decisión errada no solamente lo afectaba a él, sino afectaba a toda una nación. Cuando nosotros tenemos familia, cuando nosotros tenemos hijos, somos padres de familia, cabezas de hogar, somos madres de familia, tenemos hijos. Nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino también afectan a nuestras futuras generaciones. Tenemos que asumir nuestra función con responsabilidad. Las funciones, las responsabilidades que Dios pone en nuestras manos. Tal vez decimos: no, pero yo no solamente soy, no sé, algo muy, muy sencillo de ser. O yo no trabajo, yo estoy en casa. Pero Dios nos ha puesto en nuestras manos la vida de nuestros hijos. Dios nos ha delegado una responsabilidad en el trabajo. Dios nos ha dado la responsabilidad tal vez de vidas. Y Él desea de que nosotros asumamos esa responsabilidad, pero con sabiduría, y esa sabiduría que provenga de Dios. Dios le agradó tanto que Salomón tenga ese corazón humilde de reconocer que necesitaba de Él, que Dios le dijo: no solamente te daré sabiduría, sino te daré todo lo demás y haré que seas el rey más reconocido, que como tú no haya nadie. Cuando nosotros confiamos en Dios
y no confiamos en nuestras propias capacidades, sino confiamos en lo que Él nos ayude y dejamos que Él se glorifique en nuestras vidas, no son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Él. Y Él es poderoso para sorprendernos a nosotros mismos y ver cómo las oportunidades y las puertas se abren de una forma que nosotros no podríamos hacer. Nuestras capacidades, por muy inteligentes, por muy capaces que somos, son limitadas, pero las fuerzas de Dios son grandísimas y poderosas. ¿Cómo deseamos nosotros vivir? ¿Deseamos hacerlo? Vivir y tomar decisiones en base a nuestras capacidades limitadas, o decidimos buscar el corazón de Dios, su sabiduría, para poder tomar decisiones conforme a su corazón? ¿Y hacia dónde nos van a llevar esas decisiones? Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que hemos recibido hoy. Dios mío, ayúdanos a tener ese corazón de Salomón, un corazón, Señor, humilde, Padre, que reconoce su necesidad de ti. Necesitamos de ti, que tú nos des esa sabiduría, Señor, ese entendimiento para poder hacer cada cosa conforme a tu corazón, Dios. Danos discernimiento de lo bueno y lo malo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder hacer las cosas conforme tu palabra, tus mandamientos, Señor, tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.